El número 40 aparece en la Biblia y en textos apócrifos más de 100 veces. En este video vamos a profundizar sobre la Cuaresma, pero quédate hasta el final, que te daremos una lista de las veces más importantes que aparece el número 40 en la Biblia. ¿Estás listo? La Cuaresma, derivada de cuadragesima, una palabra latina que significa 40, es un tiempo donde la comunidad cristiana emula la preparación y purificación de Cristo, dedicándose a la oración, el ayuno y la caridad. La Cuaresma nos invita a un viaje de 40 días, iniciando con el simbólico polvo en la frente en forma de cruz, el miércoles de ceniza y culminando en la luz de la vigilia pascual, dejando los domingos fuera de este conteo, como un respiro en el camino. Este polvo, que marca el inicio de la Cuaresma, proviene de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior, quemadas para convertirse en cenizas. Este acto nos recuerda nuestra mortalidad y llama a la humildad, conectándonos directamente con la tradición y el ciclo de la vida y la fe. Estos 40 días reflejan el tiempo que Jesús pasó en el desierto, enfrentando tentaciones y preparándose espiritualmente para su ministerio. ¿Cómo podemos, en nuestros tiempos y a nuestra manera, vivir este camino de purificación y reflexión, siguiendo los pasos del desierto de Jesús? La Cuaresma, entonces, se convierte en nuestra propia experiencia del desierto, donde enfrentamos nuestras tentaciones y nos preparamos para renovarnos en espíritu. Este tiempo es una invitación a la reflexión y la conversión. Los cristianos son llamados a renovar su fe a través del ayuno, la oración y la limosna. La Cuaresma es una época para profundizar en nuestra relación con Dios y con los demás, reconociendo nuestras debilidades y trabajando para superarlas. Las formas de observar la Cuaresma varían enormemente. Desde el miércoles de ceniza, cuando los fieles reciben ceniza en la frente como símbolo de mortalidad, hasta la abstinencia de carne los viernes, cada tradición tiene un significado profundo. En algunos lugares se realizan procesiones y actos culturales que enriquecen la experiencia espiritual de esta temporada. El ayuno y la abstinencia son prácticas esenciales durante la Cuaresma. Se nos invita a ayunar como un acto de purificación y disciplina espiritual, mientras que la abstinencia de ciertos alimentos, especialmente la carne, sirve como un recordatorio de nuestro compromiso con Dios y con aquellos que son menos afortunados. También se practica la limosna, pero esta limosna va más allá de dar dinero. Es compartir con los demás lo que tenemos, ya sea tiempo, talentos o recursos. La Cuaresma nos anima a realizar obras de misericordia y a ser más compasivos y generosos con los necesitados. Todo este periodo de reflexión y sacrificio nos prepara para la alegría de la Pascua, la celebración de la resurrección de Jesús. Es un tiempo para morir a nosotros mismos, a nuestros pecados y egoísmos, para finalmente renacer en la esperanza y el amor que Cristo nos ofrece. ¿Te gustó esta explicación? Si es así, dale like, suscríbete a Cuentopia y comenta qué te pareció. Ahora, como prometimos, una serie de hechos ocurridos en torno al número 40. El diluvio universal duró 40 días y 40 noches, marcando un reinicio de la creación. Ve a ver el video sobre el diluvio en nuestro canal. Tanto Isaac, Génesis 25:20, como Esaú, Génesis 26:34, se casaron a los 40 años. Moisés lideró a Israel por el desierto durante 40 años, Deuteronomio 9:9-11, y pasó 40 días en el monte Sinaí. Su vida de 120 años se divide en periodos de 40 años, reflejando etapas de crecimiento y misión. Los espías investigaron la tierra de Canaán durante 40 días, Números 13:25. La ley estableció un máximo de 40 azotes para evitar la humillación excesiva, Deuteronomio 25:3. Por 40 días, Goliat desafió a Israel hasta ser vencido por David, 1 Samuel 17:16, David, 1 Reyes 2:11, Salomón, 1 Reyes 11:42 y Saúl, Hechos 13:21, reinaron cada uno 40 años.
Elías en el desierto ayunó 40 días antes de encontrarse con Dios. 1 Reyes 19:8. Jonás anunció que la destrucción de Nínive sería en 40 días. Jonás 3:4. El niño Jesús fue presentado a los 40 días de nacer. Lucas 2:22. Jesús pasó 40 días ayunando y siendo tentado en el desierto. Mateo 4:2. Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días después de su resurrección. Hechos 1:3. Ish-Boshet 2 Samuel 2:10 y Absalón 2 Samuel 15:7 marcaron sus intentos de liderazgo y rebelión a los 40. El embalsamamiento de Jacob duró 40 días. Génesis 53. El periodo de luto por Moisés también duró 40 días. Deuteronomio 34:8. Según la ley de Moisés, una mujer que había dado a luz a un varón permanecería en un estado de purificación por 40 días antes de presentarse en el templo. Levítico 12:1-4. Antes de comenzar su ministerio, el profeta Elías también experimentó un periodo significativo de 40 días que lo preparó para enfrentar los desafíos que vendrían, incluyendo su confrontación con los profetas de Baal. En Ezequiel 4:6, el profeta yace sobre su lado derecho durante 40 días como símbolo del juicio contra Judá, representando un año por cada día. Por último, responde esta pregunta: ¿cuántas veces se menciona la palabra 40 durante todo el video? Escríbelo en los comentarios. Seguramente sabes algo que me faltó agregar, ¿verdad? ¿Algún evento relacionado con el número 40 o algo sobre la Cuaresma que haya olvidado mencionar? Escríbelo en los comentarios o si no, escribe algún evento o personaje sobre el cual quieras que hagamos un video. Por esta vez nos despedimos y será hasta un próximo video de Cuentopia. Que Dios te bendiga.